Esto es Zona Pintada. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes en todos los rincones del mundo. Bienvenidos una vez más a nuestra cita semanal, esta cita que tenemos para hablar de lo que más nos apasiona, el baloncesto. Hoy continuaremos con nuestra lista de grandes jugadores de la historia de la NBA que nunca alcanzaron un anillo. También vamos a tener nuestras secciones habituales, la del profe Boja un día como hoy, lo que no sabíamos de, y vamos de nuevo a hablar de las transacciones más sonadas, los jugadores que se van, los jugadores que se quedan. Como siempre, vamos a tener nuestra pregunta de la semana que se extiende a nuestros oyentes para que la responda por medio de nuestras redes sociales. Eder, con las buenas noches. ¿Cree usted que James Harden y Giannis Antetokounmpo seguirán en sus equipos o se van? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches para todos los oyentes. Para la pregunta del día, James Harden se va y Giannis Antetokounmpo se queda. Gracias. Edgar, la misma pregunta con las buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches, profe Boja. Buenas noches, oyentes. Mi respuesta es, Giannis se queda por lo menos un año y James Harden se queda porque no veo qué equipo le pueda dar a los Houston lo que ellos están pidiendo por James Harden. Ni siquiera es dinero, es picks y otro tipo de transacciones. Bueno, yo creo al contrario que Harden se va y que Antetokounmpo se queda. Amigos, ya saben que esta pregunta va a quedar toda la semana en nuestras redes sociales para que ustedes la respondan. Bienvenidos y no se muevan. Esto es Zona Pintada. Historia. Bueno, como les había comentado anteriormente, vamos a continuar esta semana con nuestra lista de jugadores grandes de la historia que nunca ganaron anillos. La semana pasada ya habíamos hablado de Chuck Barkley, ya habíamos hablado de Reggie Miller, de Mutombo y también hablamos de McGrady. Esta semana vamos a empezar hablando de John Stockton. ¿Qué tenemos de John o qué podemos decir de John, Edgar? Bueno, Dani, cuando hablas de grandes jugadores que no ganaron anillo, este es un gran jugador de baloncesto con un pequeño tamaño, pero muy buen jugador de baloncesto. John Stockton, de 1,83, que jugó toda su carrera para los Utah Jazz, tuvo ese increíble combo con Karl Malone y ese pick and roll que fue nefasto para sus rivales, pero muy efectivo para ellos. Lo convirtió a él, tuvo un gran aliado con Karl Malone porque lo hizo convertirse también en el mayor asistidor de la NBA en su historia, que eso es un logro que ni siquiera Magic ni Steve Nash tiene hoy en día. Entonces, ¿qué me gusta de él? Me gusta de su tenacidad, que con 1,80 o 1,83, perdón, le hizo la vida imposible a las mayores, a los armadores más importantes de la época, inclusive Jordan. Dice que fue uno de los jugadores más difíciles para competir en contra. Y bueno, entre sus logros también fue que llegó al Dream Team de Barcelona 92, encima del mismísimo Isaiah Thomas. Entonces, no tenía pinta de jugador profesional, de pronto como de un oficinista, pero también la esperanza que me da es que para todos aquellos que la naturaleza y los genes nos hicieron chiquitos, tenemos una esperanza. Es correcto. Eder, ¿qué podemos o qué recordamos de este gran jugador? John Stockton, lo más cercano que llegó a un anillo fue las finales de la temporada 96-97 y 97-98. En ambas temporadas disputaron la final con el mismo equipo, los Chicago Bulls de Michael Jordan. No pudieron ganarle un anillo a este equipo y se le recuerda mucho por su inteligencia. Él era supremamente inteligente, era un jugador con mucha capacidad para ver, habilitar a todos los jugadores en cualquiera de las posiciones. El pick and roll que hacía con Karl Malone era espectacular y él ha sido un jugador muy privilegiado en cuanto a las lesiones. Estudiando un poco la historia de John Stockton, él jugó un total de 19 temporadas, todas con el Utah Jazz, y de las
de las 19 temporadas que jugó, en 16 jugó todos los 82 partidos de la temporada y en solamente 3 temporadas no jugó los 82 partidos. O sea, jugó muchísimo, fue un jugador privilegiado por el tema de las lesiones, tuvo muy pocas lesiones y pues a buena hora por esto para John Stockton. Pacho y Dani, por ejemplo, cuando usted habla de esos números de John Stockton, que jugó tantos años y tantas temporadas y tantos partidos seguidos, y uno ve ahora jugadores que, obvio, la tecnología y en la salud ha cambiado mucho, pero ahora los cuidan, juegan media temporada, juegan 60 partidos. ¿Estos manes que estaban hechos como de acero o usted nota alguna diferencia? Porque la historia ha sido un poco injusta con John Stockton. Cuando uno habla de los grandes armadores, usted que se le tocó ser armador, pues uno no nombra en los primeros 3 o 4 o 5 a John Stockton. Yo nombra a Isaiah Thomas, a Magic Johnson, a Corey en día, pero a él se olvida. ¿Será porque no ganó o por qué? Sí, probablemente porque no ganó. Es muy injusta la historia. Él se merecía, pero definitivamente, como dicen por ahí, le tocó bailar con la más fea, que ese tiempo eran los Chicago Bulls, y pues los 90 prácticamente los Chicago lo ocuparon todo. Entonces, pues es injusto. Merecía haber ganado un anillo. Y en cuanto a la cantidad de partidos, lo que tú decías, no, a mí me parece que hoy en día cargan mucho los jugadores con físicamente. Desde la pretemporada ellos están haciendo muchísimo gimnasio y pues esto finalizando temporada pues se les ve el desgaste. Yo creo que el exceso de gimnasio también puede influir en, eh, en- en las lesiones que pueda llegar a tener un jugador. Hoy vemos que jugadores que se lesionan muy seguido. El caso, digamos, de Marcus Cousins es un jugador supremamente desafortunado con las lesiones, es un buen jugador, pero pues desafortunado por este tema. Sí, sí, yo estoy más que el gimnasio, yo creo que es como la forma del entrenamiento que ha venido cambiando, pero quiero volver a a un punto que tocó Eder anteriormente y era ese equipo de los Chicago Bulls de los 90, porque es que hemos venido hablando de varios jugadores, de grandes jugadores, a lo que no fueron campeones o no pudieron ser campeones por ese equipo, porque en ese momento estaba, o sea, o sea, nacieron como dice el comercial, en el lugar equivocado o en el momento equivocado, porque fue ese equipo, ahí se los dejo para que lo piensen a ver si entonces podemos en algún momento sacar la deducción de que fue ese equipo el que no permitió que varios grandes jugadores salieran o se hicieran a un anillo, se hicieran a un campeonato. Estábamos hablando de este jugador que era bajito y yo les voy a seguir hablando. El siguiente jugador que tenemos es un jugador que especialmente a mí me gusta muchísimo. Y es también otro bajito, era también de 1,83. Ya hemos hablado de él, hablamos de él en un programa, en un podcast anterior, porque hablamos del draft del 96 y él hizo parte. Él fue el primero de ese draft. Estoy hablando de Allen Iverson. Este chiquito grandote, porque 1,83 es más alto del promedio que podemos tener acá, pero era un jugador supremamente habilidoso, supremamente rápido, se movía, se metía, se escabullía. Yo recuerdo, siguiendo con la idea de Edgar, ver que esos jugadores tan pequeñitos ahí como que tenían cabida en la NBA, eso era lo que más nos gustaba. Él llegó, lo más cerca que estuvo fue en el año 2000, para la temporada 2000-2001, cuando llega a la final y pues bueno, en este caso no fueron los Bulls, fueron los Lakers, pero tampoco no lo pudo ganar. Creo que él era la única estrella que tenía ese equipo, perdón, no Eder. Sí, definitivamente Dani, él se echó el equipo al hombro en esa temporada y haciendo alusión más o menos a lo mismo que tú decías ahorita de que muchos equipos no pudieron ser campeones por los Chicago Bulls. Más o menos a Allen Iverson le pasó lo mismo, pero con Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers no lo permitieron, no dejaron a muchos equipos, se enfrentaron a 3 equipos consecutivos
en finales diferentes, entre ellos los Philadelphia de Allen Iverson, y no, definitivamente no tenían equipo para competirle a los Lakers. Los Lakers eran un equipo supremamente pesado con Shaq, con Kobe, y no le daba, jugador por jugador no le daba. Yo me acuerdo el roster de ese equipo, había jugadores como Aaron McKee, había otro que se llamaba Tyron Hill, estaba Dikembe Mutombo, Eric Snow, que eran jugadores que no eran estrellas, ni siquiera hacían parte del All-Star, a excepción de Dikembe Mutombo, que ese año jugó el All-Star, pero pues no fue titular, fue reserva. Entonces, si un equipo que Allen Iverson se lo echó al hombro y lo llevó hasta allá, hasta los finales, y eso fue lo más cercano que Allen Iverson estuvo de una final. ¿Estamos de acuerdo, Edgar, o tenemos algo que agregar sobre Alan? ¿Qué Total, nos cuando puedes ustedes están hablando, quise recordar momentos históricos de la NBA. A veces un momento histórico no es un campeonato precisamente, o esa persona que llega a un campeonato, sino jugadores como Iverson, que en el campo pues hacía que el tiquete que todos los aficionados pagaran valiera la pena. Entonces, cada noche seguramente fue un show, ver Total. televisión fue un show. Entonces, creo que me quedo con esa parte de Iverson, incluyendo la final contra Los Ángeles Lakers, que Los Ángeles Lakers tienen un récord que era una locura. Llegaron hasta las finales, hasta los finales de la NBA, barriendo a todos los equipos. A todos los equipos los dejaron en ceros. Y es el primer juego de esa final. Eh, Obviamente todas las apuestas iban a que los Lakers podían barrer esa final. Y pues que eso, pues el primer partido, Iverson se echa al equipo al hombro literal. Creo que anota 48, si no estoy mal, 48 no 50 puntos. Pero 48 fueron. espectacular que ya definiendo el partido, que lo está definiendo Tyronn Lue, lo cruza, se devuelve, lanza al frente de la banca de los Lakers, mete la cesta y hace una de las acciones más icónicas del deporte, que es cuando pasa por encima de Tyronn Lue, se queda mirándolo y se va. Después perderían los siguientes 4 partidos porque no había manera que lo pudieran salvar, pero para la cultura pop también de alguna manera él fue mucho más que ese jugador y todos esos números que nos puso. Fue una parte de la cultura muy importante en los Estados Sí, Unidos. él salió más allá de las canchas, eso también era algo que tenía Iverson. Él no solamente era un muy excelente jugador, sino que también salía e iba más allá. Y vamos a hablar de otro jugador también, vamos a hablar de un jugador que ver el nombre lo recuerda a uno las clavadas de una vez, y es Dominique Wilkins. ¿Qué vamos a decir de este jugador o qué recordamos de este jugador, Eder? Dominique Wilkins, Dani y Edgar, uno de los mejores clavadores de toda la historia, sin lugar a duda. Fue elegido en el pick número 3 del draft de 1982 por el equipo de Utah Jazz, e inmediatamente fue trasladado a los Atlanta Hawks, donde jugó la gran parte de su carrera. Creo que fueron 11 temporadas consecutivas que jugó en Atlanta Hawks. Eh, Fue el jugador franquicia de los Atlanta en la temporada 91-92. Fue el máximo anotador de la liga detrás de Michael Jordan, pero pues también desafortunadamente, lo mismo que veníamos hablando ahorita, fue un jugador que tuvo muchísimas lesiones, y lesiones tremendas como la del tendón de Aquiles. Se lo lesionó 2 veces el tendón de Aquiles. En la temporada 93-94, después de tener un inicio como nunca lo había tenido el Atlanta Hawks, con 14 victorias consecutivas seguidas, fue traspasado para Los Ángeles Clippers, cosa que los aficionados de Atlanta hoy en día no le perdonan a las directivas del equipo. Ni tuvo un traspaso muy fugaz por los Clippers y por los Boston, pero pues sin ninguna
no sobresalió en estos equipos. También después de eso pasó a jugar a Europa en el Panathinaikos y bueno, tuvo otros traspasos así no muy recordados por San Antonio Spurs y por el Orlando Magic, donde terminó su carrera. Y desafortunadamente tampoco pudo llegar a un anillo, ni siquiera jugó a una final, pero sí es muy recordado por su capacidad de anotar, por su capacidad de saltar los mates. Y pues no sé, Edgar, ¿qué recuerdas de este jugador? Pacho, pues como fue un jugador que por nuestra edad no nos tocó verlo tan en directo y también en la época, tú sabes que nos llegaban apenas los partidos que era la final, ya la pura final, entonces nunca uno pudo verlo Por en Señal los finales. Colombia, con Sí, Carol Rumier. con Carlos Rubio, entonces no se pudo ver mucho, es ya lo que uno puede explorar también por las plataformas. Eh, yo la imagen que más clara tengo de él es obviamente en los concursos de mates, de clavadas, que también le tocó pues unas icónicas contra Michael Jordan, si no estoy equivocado, que perdió un par de ocasiones contra Michael, creo que la otra contra Spud Webb, que era bien pequeñito, pero esa imagen como pues como de ser el Vince Carter antes de Vince Carter, de ser como un Blake Griffin antes de Blake Griffin, pero como tú lo pones, jugador franquicia, que pues que le tocó era una conferencia a los comienzos de los 90 que era muy física, era obviamente los Chicago Bulls, los Detroit Pistons, estaban los Celtics, estaba también ahí New en York. New York, entonces salir de esos cuatro era bien berraco y a él le tocó una época dura, con mucha competencia afortunadamente. Unix Crisps, la mejor tienda de ropa deportiva y urbana del país. Todo lo relacionado a las ligas deportivas norteamericanas y a las marcas más exclusivas de ropa del ámbito urbano 100% originales. Síguenos en nuestras redes sociales. Un día como hoy. Un día como hoy, 8 de diciembre, pero del año 2000, nuestro querido amigo Shaquille O'Neal se hace presente en nuestra sección de un día como hoy, porque en un partido contra los Seattle Supersonics, o los extintos Seattle Supersonics, Shaquille O'Neal se convierte en el jugador con más tiros libres intentados en un partido sin anotar ninguno. En ese partido él lo hizo en 11 ocasiones. También un día como hoy, pero el 12 de diciembre de 1932 nace Robert E. Lee Petit, que es más conocido como Bob Petit. ¿Por qué traemos a colación este jugador o exjugador de la NBA? Porque fue el primer jugador en ganarse un MVP de la temporada. Cuando nació este premio, él fue el primero en ganárselo. También fue el primer jugador que superó los 20,000 puntos en la historia de este deporte o de esta liga de la NBA, y fue el único jugador con un promedio de 20 puntos en todas sus temporadas. El profe Boja. Bueno, en mi sección del profe Boja vamos a retomar lo que habíamos dejado en el programa pasado, que es el sistema de repetición instantánea o el IRS. Habíamos quedado en las circunstancias donde los jueces pueden consultar el IRS. El IRS se puede consultar también en los dos últimos cuartos del periodo final o de un extratiempo. ¿En qué caso se puede consultar? Si se convirtió un lanzamiento de campo antes de que sonara la señal del reloj de lanzamiento de la canasta indicando la final de la posición. El árbitro puede ir a las cámaras y verificar si el lanzamiento es válido o el reloj de posición finalizó y se anularía este lanzamiento.
También si se efectúa un lanzamiento a la canasta antes de que se cometiese cualquier falta. Esto se consulta para determinar si le da continuidad a la falta y si se puede tener un lanzamiento extra o dos lanzamientos dependiendo si el jugador haya fallado o haya encestado el balón. También, también se puede consultar para identificar el jugador que provocó que el balón saliese fuera del terreno de juego. Esto se consulta mucho porque hay veces, y más que todo en los últimos momentos de los partidos, son muy confusos los toques de balón. Entonces el juez tiene, para ser muy parcial, tiene que ir a verificar y dar la mejor alternativa o la mejor solución para el encuentro. También se puede consultar el IRS al final del encuentro o al final del tiempo extra. ¿Esto para qué? Se puede revisar para determinar si el lanzamiento de campo o de 3 puntos se realizó antes de que sonara la señal de finalización del partido. También se puede consultar para determinar si el reloj del partido debe mostrar más tiempo o si definitivamente se acabó el partido. Esto ocurre también bastante. Hay veces que los encuentros se acaban y hubo algún error en el reloj y no se paró en el momento que se debería parar. Entonces el juez puede ir al IRS, revisar y retomar los tiempos que, que se tienen como justos. También se puede revisar si se produjo una violación afuera del lanzador, si se produjo una violación de reloj de lanzamiento de canasta, si se produjo una violación de 8 segundos o si se cometió una falta antes del periodo o de un extra tiempo. Entonces, este es el IRS, el Instant Replay System. En la FIBA solamente lo puede consultar el árbitro principal y lo puede pedir el árbitro principal. No encontré documentación en la que diga que un técnico o un jugador lo pueda solicitar, a diferencia como en otros deportes, ahorita que está tan de moda el VAR, los jugadores lo pueden solicitar, pero en este caso, en el baloncesto de la FIBA, los, los jugadores o el cuerpo técnico no lo pueden solicitar, solamente el árbitro principal. Lo que no sabías de... Bueno, profe Boja, muchas gracias por esa explicación del Instant Replay System. Parece que estás tomando clases con Link y eso me encanta. Bueno, en mi sección hoy quiero hablar sobre cómo los grandes equipos llegan también a ser grandes equipos o al contrario. En este caso, tenemos el ejemplo de uno de los equipos más fatídicos en la historia reciente e histórica de la NBA, que son los Clippers. Entonces, quise traer el ejemplo de los Clippers de cómo un equipo puede ser tan patéticamente malo a convertirse hoy en día en un gran contendor. Y eso tiene que ver mucho con la gerencia de los equipos. Entonces, ¿qué pasa? Los Ángeles Clippers siempre han sido el hermanito feo, el hermanito perdedor, que siempre ha perdido con Los Ángeles Lakers, que hoy en día son el equipo más ganador de la historia de la NBA. Entonces, los Clippers fueron un equipo que originalmente llegaron desde una ciudad que se llama Buffalo, en el estado de New York, la segunda ciudad más grande en el estado después de la ciudad de New York, y lo compran dos propietarios, quieren llevarse y se lo llevan para San Diego, California. Se lo llevan a San Diego y en los 70s pues se conforman los Clippers como tal.
no, sí, en los 70, a comienzos de los 70 se forman los Clippers, un equipo que tenía talento que venía desde la costa este, pero que no era el gran equipo. En ese ides y venires, la ciudad tenía mucho potencial, se lo vendieron a un abogado con mucho dinero y que también hacía parte de la gerencia de los Lakers. Este señor se llama Donald Sterling. Donald Sterling se convierte en el propietario de los Ángeles Clippers o de los San Diego Clippers en su momento, y en vez de mejorar, lo que hacen es empeorar. Tienen 30 años de ser un equipo totalmente patético para la historia de los deportes americanos. En todos los deportes que se imaginan, el equipo más malo que se pueden imaginar. A comienzos de los 2010, el equipo escoge muy buenas selecciones en el draft. Para mitad del 2013-2014 deciden traer a Chris Paul como su armador y empieza una renovación en el equipo. Esa renovación también arranca pues con Chris Paul, pero principalmente arranca con Doug Rivers. Doug Rivers, que venía de ser campeón hace unos años atrás con los Celtics, es la apuesta que tienen los Clippers para ir cambiando un poco la cultura del equipo. Doug Rivers decide tomar el trabajo y él mismo ha aceptado que él sabía que era el reto de su vida. ¿Por qué? Porque él quería volver la franquicia más perdedora y la que más se burla a todo el mundo en un equipo ganador. Pero apenas llegó se dio cuenta que habían muchos problemas con la gerencia. Y uno de los problemas que tiene la gerencia es el racismo de su dueño. ¿Por qué? Porque cuando llega Doug Rivers, él pide traer a un jugador que se llama J.J. Redick, que es muy famoso por ser un gran triplero, que jugó con Duke y fue un gran triplero, y es un gran triplero. Hoy en día fue con los Pelicans. Él lo pidió, ya lo habían negociado, pero al final Sterling le dijo, no, esa contratación yo no la voy a hacer. Y en la conversación, Doug Rivers le dice, ¿pero por qué? Porque yo no quiero blancos en mi equipo. Entonces ya se empieza a dar cuenta que hay un problema gigante en comunicación con lo que la gerencia quiere y con el proyecto que él tenía. Después se empiezan a hablar entre pasillos todos los rumores de racismo que tenía este hombre y xenofobia que tenía este hombre. Pero nadie tenía una prueba contundente hasta que llegan los playoffs del 2014, cuando en pleno playoff, en la primera ronda que está jugando los Clippers contra los Warriors, se filtra un audio que tiene Sterling con su novia. Su novia, para hacer aún más loca la cuestión, es de origen mexicano. Y en la conversación que se filtra, él empieza a decir que ella porque lleva jugadores negros o amigos negros a los partidos de él, de su equipo. Y ella le dice, pues, es que esos jugadores son jugadores que todo el mundo conoce. ¿Como quién? Como Magic Johnson. Él le puso un problema porque se estaba tomando fotos con Magic Johnson y la estaba posteando en Instagram. Entonces, esta noticia llegó, se filtró, más muchas cosas salieron a flote. Lo que hicieron fue que el equipo tomara la decisión de seguir jugando los playoffs, pero protestando en sus partidos. Se quitaron, hay fotos, hay videos que muestran cuando ellos llegan en el 2014 al juego 5, si no estoy mal, se quitan el buzo a forma de protesta. Pero lo que pasa ahí es algo muy importante para la historia de la NBA reciente, y es el empoderamiento también de los jugadores y la cultura y el respeto por los derechos. Y ahí quien toma una vocería muy importante, Adam Silver, que es el comisionado de la NBA, que estaba recién llegado. Adam Silver al otro día hace un anuncio que va a prohibir de por vida a Donald Sterling como el dueño y lo va a obligar a vender el equipo. Todo esto pasó en horas. Y desde allí se empezaron para mí, a fundar los cimientos de lo que es la NBA hoy en día. Yo obviamente venía un proceso más antes, pero con ese logro que se tuvo, que pudieran castigar a este racista, la NBA empezó a ver que su comisionado estaba en su misma página. ¿Qué pasa? Todo esto lo traigo es porque el equipo se vende, el equipo lo venden a Steve Ballmer, que es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, que había sido presidente de Microsoft, la misma empresa de Bill Gates, y él tiene un interés muy grande en comprar el equipo. Tiene la posibilidad de comprar el equipo por $2 billones, lo compra y él tiene una cultura totalmente diferente.
es un dueño que le apuesta a su jugador, es un dueño que le apuesta a su equipo técnico, es un dueño que le apostó a traer de pronto al mejor gerente de operaciones basquetbolísticas, que es Jerry West. Entonces, cambios se han venido dando en los últimos años. Es la franquicia más perdedora, pero yo sí le apuesto a que dentro de 5 años ese equipo puede salir campeón. Así fueron los Warriors hace 10 años y cambios se ven. Eso fue en las curiosidades de la NBA hoy. En Link Institute. Aprende inglés ahora. Habla. Entiende. Lee. Escribe. Clases virtuales. Métodos exclusivos. Totalmente personalizados. Preparación para exámenes internacionales. Link Institute. Your connection to English language. Actualidad. Estamos a escasas 2 semanas de que este gran deporte y esta gran liga retome sus actividades. Y pues estamos en una época en la que estamos haciendo transferencias, traspasos, suenan rumores que se van, que se quedan. Y pues estas noticias se están dando a medida que va avanzando antes del 22. Recuerden que el 22 tenemos el arranque de esta gran liga. Hay un jugador que durante esa semana que pasó fue noticia, fue un boom. Estamos hablando de Russell Westbrook. ¿Por qué, Edgar? La noticia, Russell Westbrook ya había pedido salir de los Houston Rockets, y parte de los problemas de comunicación con la gerencia, que también ha estado un poco cambiante, y también que él necesita ser el capitán, él necesita ser el dueño del campo como general. Entonces él pidió ser cambiado, lo cambiaron por John Wall. Si tú lo ves, como que son jugadores en su forma de juego muy parecidos, muy explosivos, pero siento que aquí el más beneficiado en este momento puede ser los Wizards. No lo habían nombrado, él se va para los Wizards, sale de Houston, se va para los Wizards, y ya hoy oficialmente ya hizo sus primeras prácticas como el base armador de los Wizards al lado de Bradley Beal. ¿Quién gana más en este traspaso? ¿Westbrook o los Wizards? No, yo pienso que ¿Quisiste decir Houston o que Wizards? Houston Rockets. Sí. No, Houston como, o sea, Rockets. Westbrook como jugador también, o sea, aquí ¿es mejor para Westbrook como jugador irse o es mejor para los Wizards que llegue ese jugador? Porque tenemos grandes jugadores que llegan a equipos donde no les va bien porque no tienen acompañamiento, porque no juegan como deberían, porque sí, como también tenemos, o sea, hay jugadores a los que les sienta bien llegar a un equipo. Mi pregunta va más para eso. ¿Le sienta más bien a Russell llegar a un equipo como los Wizards o le sienta más bien al equipo de los Wizards recibir a un jugador como Russell? No, yo creo que le sienta bien a Russell Westbrook el estar en los Wizards, porque él sin duda alguna va a ser el capitán del equipo, el que va a liderar, el que va a tener la batuta del equipo, va a comenzar otra vez a subir sus números, sus triples dobles, como nos tenía acostumbrados con Oklahoma, y eso le va bien al jugador, pero no le va a ir muy bien al equipo. La verdad, no lo veo figurando en las primeras posiciones del este. Por eso mismo, yo creo que Russell Westbrook prefirió ser la estrella a sacrificarse un poco y a tener oportunidad de ganar un anillo. Exactamente mi pregunta, porque o sea, yo también tengo la misma, pero no sé, Edgar, qué percepción tenga con respecto a este traspaso. Pues sí, tienen razón, obviamente, él acapara mucho y eso es cierto. Yo sí siento que no va a llegar obviamente a finales, no va a llegar a ser campeón, pero sí va a darle al equipo un salto de calidad, porque el equipo pues ha sido un equipo mediocre, y la conferencia especialmente la tabla para abajo, es mediocre, y ni siquiera han sido capaces de llegar
a los playoffs, yo siento que con él y Bradley Beal, que era como un tándem que él tenía con Paul George, lo pueden lograr. Y siendo una conferencia un poco más débil, cualquier cosa se puede dar. Pero sí siento, sí estoy de acuerdo con que el hombre ha tenido un problema histórico, porque es que en un momento él estuvo con Kevin Durant, estuvo con James Harden en el mismo equipo, en dos equipos con James Harden, y no lo ha logrado. Entonces, hay algo ahí que fallan. Uno no puede ser, pues, o sea, si uno quiere llegar, lo que dice Pacho, al éxito, al máximo reconocimiento, hay que ceder mucho y él históricamente ha mostrado que falla ahí. Sí, bueno, ahí lo único que nos queda es esperar, mirar la temporada y ver cómo les va. Así como Westbrook se va, también hay jugadores que se quedan, que renuevan contratos y que dicen, no, pues aquí en el equipo donde estoy, pues me voy a quedar. ¿De qué jugadores tuvimos noticias que se quedan esta semana, Eder? Tenemos noticias de LeBron James y de Anthony Davis que confirman su estadía en Los Ángeles Lakers. LeBron ha llegado a un acuerdo con el equipo para ampliar su contrato por 2 años más por un valor de casi nada, $85 millones por 2 años. Esto quiere decir que LeBron James sigue con el equipo angelino hasta la temporada 2022-2023 y de igual manera Anthony Davis también firmó el contrato máximo de 5 años por un valor de $190 millones, así que los directivos de los Lakers están muy contentos con la campaña, con la temporada que hicieron este año y quieren seguir por este camino del éxito. Los Lakers son un equipo campeón, que les gustan los anillos, que les gustan los títulos y no van a escatimar en gastos para lograrlo. Sí, creo que para ninguno de nosotros es sorpresa que ellos firmaran y se quedaran ahí en el equipo en el que fueron pues campeones en la temporada ya pasada. O es sorpresivo en alguna cosa, no creo, ¿cierto, Edgar? No, Dani, yo no lo veo sorpresivo. A mí me sorprendió fue lo bien que les fue en las, hasta ahora, ¿no? 2, 3 semanas de traspasos. O sea, los traspasos que ellos tuvieron son traspasos de un equipo que se va a ir con toda a ganar un título. Y ellos ya ganaron. Y usualmente el equipo que gana no es el que de pronto mejor se refuerza para la siguiente, ¿no? Ellos parecería que se hubieran reforzado como si hubiesen perdido anteriormente. Entonces, eso me sorprende mucho porque ya los hace como, o sea, los hace muy, muy fuertes en todas las líneas, en sus titulares y en su reserva. Sí, lo dice Eder, le gustan los anillos, se nota que va, no decae y quiere salir. Vamos a hablar precisamente, ya que Edgar toca el tema de los equipos, cómo se están armando, vamos a hablar de un par de equipos, es el ejercicio, vamos a ver a nuestra opinión cómo se están armando, pero antes de que hablemos de estos equipos, quisiera decirles, bueno, les comentaba yo que el 22 es cuando empieza la temporada, pero la semana que viene, perdón, del 11 al 19 vamos a tener una como pretemporada. Vamos a tener varios partidos, por ejemplo, el primer día, el 11 de diciembre a las 7 de la noche Eastern Standard Time, tenemos a los Magic contra los Atlanta Hawks, a los New York Knicks contra los Detroit Pistons, Houston Rockets contra Chicago Bulls, LA Clippers contra los Lakers, pusieron un partido ahí de esos también, Clippers-Lakers, un clásico, y vamos a empezar, por ejemplo, en esos días a empezar a ver a los equipos como el actual campeón de la conferencia este, los Miami Heat. Edgar, ¿qué podemos decir de cómo se está armando este equipo? Bueno, ya el equipo obviamente para mí fue una sorpresa que llegara pues, hasta la final y de la manera que lo hizo. Entonces yo sé que va a ser muy atractivo para otros jugadores de pronto querer ir allá. Todo el mundo que vaya, todo jugador que vaya, habla de la cultura de Miami, de la cultura de Pat Riley. Pero este año yo no los veo llegando, o sea, a menos que traigan un jugador mucho más fuerte, no los eh, veo repitiendo finales de la NBA. Ya le pagaron su buen dinero a Adebayo, extensión máxima que pudieron, también le pagaron el máximo ahorita a Jimmy Butler y sí me he enterado que están haciendo espacio
para poder tener una gran figura. No sé si hay todos estos rumores de Giannis Antetokounmpo quepan para que refuerce el equipo, pero no lo veo, la verdad. Creo que van a llegar semifinales, finales de conferencia y creo que les falta un poquito más, una pieza más. Macho, ¿qué piensa? Más o menos lo mismo que usted, Edgar. A, a ellos les falta el peso para el centavo para el peso, como dicen por ahí. La campaña que tuvieron, sin duda alguna, fue excelente. Nadie se la esperaba, ni el más optimista. Yo creo que también tuvo muchísima en mano ahí Eric Spoelstra, que es un excelente coach, un excelente entrenador, motivador. Desde sus jugadores más jóvenes les brinda toda la confianza del mundo para que ellos puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Pero sí, les falta una contratación importante. Con los jugadores que tienen, puede que lleguen a semifinales y quizás final de conferencia. Ya digamos que ellos, los otros equipos saben cómo juega los Miami, saben que a la defensiva pueden sorprender con zonas y con el tiempo le van cogiendo el tiro y puede que no les vaya tan bien como la temporada pasada. Entonces tienen, si quieren hacerse al anillo o a otro final, tienen que reforzarse con un jugador que sea estrella, no un jugador que les venga de la banca o un jugador de nivel medio. No, ellos tienen que reforzarse si quieren ganar con un jugador estrella. Vamos a esperar a ver qué pasa con los Sí, Miami Heat. Si les falta un poquito más, un poquitico más. sí, sí, todavía les hace falta como que llegue alguien también de peso. Estoy de acuerdo con él, como que llegue así de peso. Gracias, chicos. En este momento vamos a leer a nuestros oyentes, que de antemano queremos agradecerles. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de responder y estar en contacto con nosotros. Síganlo haciendo. Recuerden la pregunta, ya les vamos a recordar la pregunta de esta semana. A la pregunta de la semana pasada, donde decíamos que cuál era el jugador, ese gran jugador de la NBA o de la historia de la NBA que nunca había ganado un anillo. Nos respondieron nuestros oyentes por varios de los canales. Vamos a leer algunos de ellos, como por ejemplo por medio de YouTube. Andrés Martínez nos dice: Stockton y Malone cuentan como uno. Iverson, a pesar de su tamaño, siempre causaba grandes problemas. Bueno, hablamos de ellos hoy y efectivamente era el creador de esos grandes problemas. Ricardo Benito también nos dice: tengo dos jugadores favoritos sin anillo, John Stockton y Steve Nash. Ahí vemos que Stockton hace parte del cariño de esos jugadores para nuestro público, que fueron grandes y nunca ganaron un anillo. Y vamos a leer un último. Julián Becerra dice: mi jugador o mis jugadores favoritos que no fueron campeones son John Stockton y Karl Malone. Todo el Jazz del 97-98 merecían un campeonato. Lástima que enfrente tenían a su majestad y al equipo que, como les contaba yo anteriormente, creo que es como el común denominador, ¿cierto, Eder y Edgar? De acuerdo, Dani. Sí. Bueno, entonces recuerden que esta pregunta, la pregunta de esta semana que dice: ¿creen ustedes que James Harden y Giannis Antetokounmpo seguirán en sus equipos o se irán? Esta va a estar disponible en todas nuestras redes sociales. Los invitamos nuevamente a que nos sigan en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube, que respondan nuestra pregunta, que le den like, que se suscriban a las notificaciones y pues vamos a estarlos leyendo y vamos a darles un espacio aquí en nuestro programa. La cita es para dentro de 8 días. Edgar, hasta dentro de 8 días. Bueno, Dani, hasta dentro de 8 días. Esperamos que salgan más noticias. Muchas gracias, producción. Muchas gracias, profe Hoja. Y para todos nuestros oyentes, sigan participando, sigan participando. Se vienen regalos muy, muy chéveres. Ahorita que estamos en Navidad, porfa, estén bien pendientes, que se vienen cosas muy bacanas. Y gracias a Unique Exclusive también ahí. Bueno, y Eder, perdón, la cita es para dentro de 8 días. Sí, Dani, para dentro de 8 días
Nos vemos con otro, otro programa. Y pues nada, a nuestros oyentes, síganos, escríbanos, los queremos escuchar, los queremos leer en todos nuestros programas. Y pues como dijo Edgar, vienen motivaciones muy chéveres para ustedes, oyentes. Y ojalá sigan muy pegados a Zona Pintada. Aquí vamos a estar siempre escuchándolos y atentos para ustedes. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Eder. Recuerden, una vez más, la cita es para dentro de 8 días. Gracias a Miguel en la producción. Feliz noche. Chao. Esto fue Zona Pintada.